¿Qué significa ser hijo de Dios? El conocimiento humano ha aumentado bastante para este tiempo, como fue profetizado por Daniel. Sin embargo, en la rama de la teología, que también es una ciencia, no se ha avanzado mucho, por lo que hay información estancada que aún no se tiene claro su verdadero sentido. Por lo menos, para algunos creyentes que no saben siquiera cuál es la verdadera iglesia de Dios y qué significa ser un verdadero hijo de Dios. Este último punto es el que vamos a desarrollar como tema de este estudio. Desde mi punto de vista, en el plano de lo terrenal existen 5 enfoques de lo que es ser hijo de Dios, de las cuales 3 de ellas son totalmente falsas, y las otras 2 sí están en lo correcto. Aunque existe un 6º punto de vista en cuanto a ser hijo de Dios, pero este se encuentra en el plano de lo espiritual, y no se tiene certeza de la veracidad de la información, ya que la Biblia, si bien apunta a esa idea, sin embargo, ella misma parece contradecir ese planteamiento. Ese enfoque está en llamar hijo de Dios a los ángeles, y el pasaje que apoya esa postura está en Job 1, 6, 38, 7. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Job 2, 1. Y el verso que parece contradecir esa corriente doctrinal está en la epístola a los Hebreos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Hebreos 1:5. Para este estudio vamos a omitir esta perspectiva de lo que significa ser hijo de Dios, porque pertenece al plano de lo espiritual y angelical. Además, por tener cierta inconsistencia en su interpretación bíblica, por lo que se necesita profundizar más en ese asunto, y para que el Señor Dios lo saque a la luz cuando llegue el momento indicado. Por ahora, solo explicaremos 5 formas de lo que la gente piensa que significa ser un hijo de Dios, pero siempre en el plano de lo terrenal o humano. Comenzaremos por las que son visiones erráticas hasta llegar a las verdaderas. Número 1. Hombre que posee poder jerárquico y autoridad aquí en la tierra. Este primer enfoque tuvo su punto máximo en las civilizaciones del pasado, donde muchos gobernantes de los grandes imperios de la historia se consideraban dioses o hijos de los dioses, y esto es por el poder político, militar y económico del cual ostentaban. Generalmente el pueblo sumiso a esos líderes gubernamentales lo aceptaban como tales, porque de cierta manera dependían de ellos para su sobrevivencia, ya sea por temor o por los beneficios que prestaban a su población. Ejemplo de esa realidad la tenemos en los faraones egipcios, que eran considerados como hijos de Ra, el dios Sol, y solo eran deidificados después de fallecidos. Por su parte, algunos emperadores asiáticos ostentaban el título de hijo del cielo, haciendo honor a las deidades celestiales, mientras que los césares romanos se les consideraban dioses cuando partían de este mundo, post-mortem. Pero uno de esos emperadores de nombre Domiciano se creyó Dios estando en funciones. Toda esa situación es porque algunos gobernantes poseían gran fuerza para ejercer dominios sobre otros hombres y sobre grandes ciudades, imponiendo su hegemonía militar, política y hasta religiosa. Y como es el pensar de muchos de los cuales afirman que el poder corrompe, no es de extrañar que algunos de esos gobernantes se volvieran tiranos y megalómanos. Y eso lo sabía el apóstol Pablo y lo expresó de esta manera. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Primera de Corintios 8:5. En la época de Jesús, a los emperadores romanos se les tenía un gran temor reverencial por su poder y crueldad, tanto en lo político y militar, aunque el pueblo judío sabía quién era su Dios, pero en el aspecto del reino humano temían al César imperial. Por eso, muchos no creyeron en el Mesías como su rey por miedo al César. Así que pusieron a prueba la integridad de Jesús para acusarle de sedición ante el gobernador romano. Lea algunas referencias en Juan 11:19, Mateo 22:17 al 21, Marcos 12:14 al 17, Lucas 20:21 al 26.
Ese exagerado temor hacia las personas con gran poder humano es que hacen que algunos pueblos la deificaran. Esa puede ser una de las razones porque el Señor Jesús dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12, 4 al 5. En las escrituras del Antiguo Testamento se hace mención de uno de los primeros hombres que amalgamó un gran poderío, rigió entre su pueblo y otras naciones. Su nombre es Nimrod. Dicen los textos sagrados que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esto es en el sentido que se oponía a Dios por su tiranía y crueldad. Gobernó muchas ciudades e edificó otras. No se tiene claro, pero quizá este Nimrod fue quien propuso la construcción de la Torre de Babel, pues era gobernador de aquella región, cuya intención era que la cúspide de aquella edificación llegara al cielo. Puede leer Génesis 10, 8 al 12, 11, 1 al 9, Isaías 14, 12 al 16. Aunque este criterio acerca de considerar a los hombres con poder jerárquico como hijos de los dioses, o que ellos se crean a sí mismos como una divinidad, aparentemente está casi erradicado. Sin embargo, esto no ha salido del subconsciente de la raza humana, puesto que solo ha mutado, cambiando de líderes y reyes hacia dirigentes políticos, estrellas deportivas y musicales, las cuales se le llaman divos, y que significa divino o Dios, o diva si es en el caso de una mujer. Este tipo de endiosamiento también abarca a los hombres que ostentan grandes riquezas, o de personas famosas por su renombre. Por eso se suele escuchar el hombre o la mujer del año, o los 10 más grandes. Todo esto es muy peligroso porque de vez en cuando se levanta un megalómano, creyéndose Dios o hijo de Dios. Desgraciadamente, muchos le creerán como está profetizado en las Escrituras acerca del Anticristo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12, del 21 al 23. Este enfoque de considerar hijo de Dios a los hombres con poder y autoridad secular va relacionado en el campo político y legislativo. En cambio, el siguiente punto que vamos a tratar va enfocado a lo espiritual y religioso. Número 2. Hombre que posee algunos artilugios mágicos y milagrosos. Esta creencia basa su idea en llamar hijo de Dios a aquellos hombres o mujeres que poseen algún don milagroso o poder mágico desconocido para algunos pueblos, y que estos supuestos seres divinos, que con brujería o por actos de magia, hechos con astucia engañosa, lograban cautivar a las civilizaciones antiguas, quienes al verlos le consideraban hijos de los dioses, por el supuesto poder divino que creían poseer aquellos mentirosos hombres. Este enfoque de ver milagros y actos maravillosos a los ojos es otra información que está implantada en el subconsciente de la raza humana, a raíz de la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando el ser humano conocía y compartía con Dios. Pero el entendimiento respecto a él quedó eclipsado, cuando el hombre se apartó de Dios al pecar contra su Creador, adquiriendo conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo su mandato. Esto lo generó temor al hombre, escondiéndose de su Hacedor. Vea esa referencia en Génesis 3, 9 al 10. Desde entonces el hombre sabe de la existencia de Dios, pero lo buscaba a tientas, porque estaba oculto para el entendimiento de ellos. Puede leer Isaías 59, 2 al 10. A raíz de todo eso, el hombre andaba desorientado en cuanto a la verdad de Dios, conociendo de su existencia y de su poder, pero no de su amor y de su justicia. Por ello, toda aquella cosa que represente algún tipo de poder milagroso o artilugio mágico, lo asumen como si fuera de Dios o que proviene de Él, sobre todo si eso le genera miedo. Recuerde que el miedo es una consecuencia de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, que es conocimiento del bien. Lea por favor el Salmo 111, 10, Proverbio 1, 7, 9, 10.
Muchos pueblos como los indígenas y el propio pueblo griego eran de esa tendencia, que es atribuir eventos naturales que no tienen explicación para ellos como algo proveniente de los dioses. Y todos aquellos hombres o mujeres que tuvieran un supuesto don divino desconocido, lo consideraban como hijos de los dioses. En el libro del Éxodo, en sus capítulos 19 y 20, podemos ver esa tendencia humana en el comportamiento del pueblo hebreo, pero en este caso los fenómenos sí eran provocados por Dios. Y en el libro del Hechos de los Apóstoles encontramos referencias del pensamiento espiritual griego y de sus alrededores, como en una oportunidad cuando el apóstol Pablo naufragó junto a una tripulación y llegaron a una isla donde sus habitantes lo recibieron con beneplácito. Y el apóstol Pablo se le prendió una serpiente venenosa. Y cuando los naturales de aquella región vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero pasado el tiempo, ellos vieron que el apóstol de los gentiles no le hizo efecto el veneno de la culebra. Entonces cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Puede leer todo el contexto en el libro de los Hechos en su capítulo 28, versos del 1 al 6. De cierta manera, la idea griega para adquirir conocimiento es la misma noción que se le aplica en el campo científico, para transmitir y adquirir conocimiento. La premisa de esa tendencia es que si en mi mente racional y lógica existe algo, entonces de alguna manera ese algo debe manifestarse y comprobarse con la realidad de nuestro entorno. Por ello, los griegos son considerados como la cuna del conocimiento científico antiguo. A pesar que Jesús el Maestro dijo que no dijéramos Padre vuestro nadie aquí en la tierra. Pero eso es una tendencia de la cultura humana. Y es común que los hombres llamen Padre al precursor de una área determinada del conocimiento humano. Así vemos que se le llama a Abraham el padre de la fe subjetiva, por el pueblo judío y por la comunidad cristiana. De ese mismo modo, a Aristóteles, filósofo y científico, se le considera el padre de la lógica del mundo antiguo, tanto por el pueblo griego como por la mayoría del mundo gentil. Este personaje helénico sembró algunos principios lógicos, que son la base para obtener la verdad a través del raciocinio, la cual definió de esta manera: la lógica es la ciencia de la demostración, pues solo se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades a través de la demostración. Aplicando esa idea griega en el campo espiritual, tenemos que la mentalidad helénica es: si Dios existe, entonces de alguna manera debe manifestarse con la realidad de nuestro entorno, como comprobó el apóstol Pablo esa creencia de aquella civilización. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Hechos 17, 22, 23. Como vemos, los griegos creían en muchos dioses, incluso a un dios no conocido, pero su principal deidad era Zeus, considerada el padre de los dioses. Además, este pueblo creía que esas diferentes deidades deben manifestarse con su realidad en la tierra, ya sea con figuras de animales o de hombres, los cuales algunos le llamaban hijos de los dioses o semidioses. A razón de toda esa argumentación, es lógico suponer que el gentilicio griego eran presas de hombres comunes, que se hacían pasar por dioses o hijos de los dioses, cuando practicaban sus engaños con brujería o actos mágicos. Tal es el caso de Elimas, el mago, que se oponía a la predicación del evangelio anunciado por Pablo al procónsul Sergio Paulo. Este mago era un falso profeta llamado Bar Jesús, que significa hijo del Salvador, o probablemente el hijo de Zeus en su pronunciación fonética. Puede leer el contexto de esa información en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 6 al 12. Un resumen de esa información la vemos en la escritura de esta manera: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Hechos 8, 9 al 12. Hacerse pasar por uno grande tiene muchas connotaciones, como creerse alguien de importancia, con renombre, famoso, puesto que ese falso profeta, su área de trabajo eran los hechizos y la magia. No es de extrañar que se hiciera pasar por un hijo de Dios,
ya que el pueblo griego tenía esa creencia de ver estos tipos de poderes sobrenaturales como algo divino, aunque estos fueran fraudulentos y fingidos. Este tipo de creencia de ver a alguien que realice un acto de magia o muestre poder milagroso como si fuera un ser divino, tiene su pro y su contra. En el aspecto a favor podemos observar el ministerio del apóstol Pablo, que el evangelio se propagó grandemente en los predios griegos, y donde notamos cómo el pueblo veía a este siervo de Dios como un hijo de los dioses, cuando este hermano hacía grandes milagros y maravillas por el poder del Espíritu Santo. Y el amado Pablo aprovechaba esa circunstancia para desmitificar esa creencia griega y hacer que el pueblo ponga la mirada en Jesús, el verdadero Hijo de Dios, y no en él, que en realidad era solo su servidor. Puede ver esa referencia en Hechos capítulo 14 del 6 al 18 y el 27 del 1 al 6. Otra ventaja de ese enfoque religioso es que la persona puede constatar su creencia espiritual de manifestación de Dios con la realidad de los hechos. Vea Romanos 1, 19, 20. Y eso es lo que transmite el apóstol Juan a la iglesia con relación a Jesús cuando dice: y aquel verbo, logo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Sabemos que Felipe y Natanael eran de mentalidad griega, es decir, de razonamiento mental lógico, los cuales necesitan ver las pruebas de los hechos, o que las ideas de su mente se muestren con la realidad de las cosas existentes. Por ello el apóstol Felipe le dice a su amigo Natanael cuando le mostró a Jesús como el Mesías de Israel, que constatara con sus propios ojos la realidad de su logo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Juan 1, 45, 46. Es obvio que Natanael fue escéptico y no se conformó con las palabras logo que le transmitió su amigo Felipe. Este discípulo, que lo conocía muy bien, se dio cuenta y le dijo: ven para que lo verifique con tus propios ojos. Dios quiso manifestarse en ese tipo de mentalidad humana, y es uno de los propósitos que vino a cumplir el Mesías en la tierra. Eso lo podemos constatar cuando Jesús cumplió su ministerio, y fueron los griegos que le sirvieron como señal para saber que ya era hora de manifestársele a ese pueblo helénico, pues era a ellos que el logo o la palabra de Dios se les revelaría como el Hijo de Dios. Habían ciertos griegos los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12, de 20 al 23. La parte que es contraproducente en cuanto a creer que el pensamiento lógico de la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas para poderla aceptar como una verdad divina, no es siempre lo correcto. Y la razón de ello es que este tipo de manifestación del conocimiento siempre se requiere comprobación para recibirla como una verdad real y objetiva. En la religión, generalmente este tipo de comprobación es por señales, prodigios y milagros. Y en cuanto al enfoque teológico, que es una ciencia, es la propia Biblia que es el instrumento de comprobación de esa verdad teológica. En una oportunidad, el Señor Jesús, que conoce los corazones, le dijo a un hombre que quería que le acompañase para que le sanara a su hijo: si no viera señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4, 48 al 50. Después que aquel hombre creyó por fe, necesitó pruebas para corroborar su fe con la realidad de los hechos. Y enseguida comenzó a indagar para ver si esa sanidad decretada por el Mesías Jesús armonizaba con la salud de su hijo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticias diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado la mejoría, y le dijeron: ayer a la hora 7ª la dejó la fiebre. El padre entonces comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Juan 4, 51 al 53. Un caso muy parecido ocurrió con el profeta Eliseo y un capitán del ejército de Siria de nombre Naamán, el cual tenía lepra,
y quería ser sanado por ese poderoso profeta. Este le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. A ese capitán no le gustó la idea, porque en su corazón quería un ritual con poder milagroso, hecho directamente por el profeta de Dios. Vea esa referencia completa y de su sanidad en el Segunda de Reyes capítulo 5. Los judíos conocedores de la palabra de Dios no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, porque exigían señales para probar que era el Mesías que decía ser. A pesar del poder que manifestaba constantemente Jesús y que ellos mismos veían, el cual demostraba esa verdad espiritual en Jesucristo. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10:25. Puede también leer estos pasajes que nos permiten llegar a la misma conclusión del por qué los judíos no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, pero los griegos sí lo comprendieron. Hechos 10:38, Hebreos 1:3, Romanos 1:19-21, Primera Corintios capítulo 1 verso 22, Colosenses capítulo 1 versos 15 al 22. El apóstol Natanael también necesitó una prueba para creer a la palabra de Felipe, y Jesús el Mesías se la concedió cuando el maestro le dijo: he ahí un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:47-49. Como la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17, entonces el Señor Jesús le dice a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Juan 1:50. En conclusión, se debe tener cuidado de creer o rechazar a alguien que se dice ser hijo de Dios, o de tener información que provenga de Dios. Porque no todo el tiempo el Señor te va a dar una prueba para demostrarte que eso sea verdad. Solo creerla por fe, sobre todo si la persona receptora ya puso en su corazón el no creer. De modo que no importa señales o milagros o comprobación de los textos sagrados, porque siempre ese individuo va a argumentar su incredulidad, como lo vemos en la historia de los escribas y fariseos, que supuestamente eran conocedores de la palabra de Dios, pero aún así no creyeron en el Mesías. Hay un adagio popular que dice: no todo lo que brille es oro, y esa es otra información a tomar en consideración, porque no todo el que haga muchos milagros y prodigios podemos afirmar con vehemencia que es un hijo de Dios, o por el contrario, porque no se haga ningún tipo de señales milagrosas, se debe descalificar a alguien diciendo que no es hijo de Dios, es decir, que no es cristiano. La Biblia nos muestra esas realidades a través de 2 grandes profetas: a Eliseo, un varón de Dios con grande poder y maravilla, y Juan el Bautista, un hombre sin ningún tipo de milagro, sino lleno de sabiduría de Dios, y fue uno de los mayores profetas nacido de mujer. Ahora pasamos al siguiente punto. Tercero, todos somos hijos de Dios porque somos creados por Dios. Esta es la creencia más popular, la que está más divulgada en estos tiempos, porque de alguna manera la mayoría de los seres humanos creemos en Dios como nuestro hacedor. Además, los textos considerados sagrados por las diferentes religiones del mundo transmiten esa idea, que la creación del hombre fue hecha por Dios. Ciertamente Dios crió al hombre, por lo tanto en sentido general somos criaturas de Dios, mas esto no implica que seamos hijos de Dios. Porque Adán, que fue el primer hombre creado directamente por Dios, rompió la genética espiritual divina que poseía con Dios, prevaricando contra su hacedor. Lea el profeta Oseas 6:7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Oseas 5:7 literal B. De modo que Adán, al prevaricar contra Dios, sus hijos fueron extraños, no divinos. De hecho, todos los descendientes de Adán nacieron después de su caída espiritual, los cuales fueron engendrados afuera de la matriz edénica, donde sí nació Eva, la primera mujer, la cual también transgredió la ley divina junto a su marido, y fueron ambos echados del paraíso espiritual, por lo que toda la simiente de Adán porta esa genética terrenal, no divina. En consecuencia, todos los hombres son proles de la naturaleza caída de Adán, la que está fuera del Edén, por lo tanto no son de la simiente de Dios. Es así que en un sentido general todos somos hechuras y criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios, por la naturaleza caída del hombre. Pero el Señor, que es bueno, ya tenía una solución a dicho problema.
causado por el pecado del hombre. Y eso lo veremos en el siguiente punto, cuando la misericordia de Dios nos convierte en sus hijos. Número 4. Hijos de Dios, los que reciben a Jesús el Mesías. Este es otro enfoque de lo que es ser hijo de Dios, pero esta, a diferencia de las otras tres anteriores, sí es verdadera. Si recordamos las Escrituras, después de la caída de Adán y Eva, el Señor Dios dejó una promesa que redimiría al hombre a través de la simiente de la mujer. Lea Génesis 3:15. Y esa promesa se cumplió con la venida de Jesús el Mesías para Israel. Esta bendición se hace efectiva cuando se recibe por fe a Jesús, el Hijo de Dios, cambiando con ello la naturaleza caída de la humanidad del creyente, reconciliando al hombre con Dios, nuestro Padre. Pero en este caso esa nueva naturaleza es de carácter divino, que transforma al hombre en hijo de Dios, por adopción, como lo explica el amado apóstol Juan. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Si establecemos una analogía con relación al punto anterior de ser criatura a ser hijo de Dios, tenemos lo siguiente. Criatura son de la descendencia de Adán, es decir, de la naturaleza caída del hombre. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:14. Criatura con relación a la descendencia del Mesías, es decir, de la naturaleza restaurada y divina del hombre. Puede leer Isaías 53:10-12 y compáralo con el siguiente pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y Rey de Israel es la perspectiva correcta de lo que significa ser un verdadero Hijo de Dios. Existe otro enfoque y es el que trataremos en el siguiente punto. Número 5. Hijo de Dios por ser de la misma esencia y naturaleza que el Padre. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es la médula central para la salvación del hombre, porque esto cumple la justicia divina. Lamentablemente muchos no han aceptado esa verdad espiritual, porque afirman que Jesús fue un hombre sabio más de este mundo. Jesús fue un gran profeta, pero no el Hijo de Dios. Jesús es un mito y nunca existió. Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios. Esta última conjetura es la interpretación más absurda a la que podemos concluir, pero es la que nos interesa en este punto para demostrar qué significa ser hijo de Dios. Como Dios no es Dios de confusión, entonces debemos probar la naturaleza divina de Jesús el Mesías. Por ello vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para demostrar qué significa ser hijo de Dios. Supongamos que yo le pregunto, ¿qué animal es este? Como sé que ustedes son bastante inteligentes, me dirán que la respuesta lógica es que este es un león. Pero si yo le digo que están equivocados, sí lo sé, me dirán que estoy loco. Pero la realidad es que esto no es un león, sino que es un hijo de león. El león verdadero es este. Como se dan cuenta, este león es más grande y fuerte que este otro, aunque es más viejo. ¿Verdad que esa conjetura causa risa? Pero ciertamente hay personas que opinan de esa manera, para negar con ello la naturaleza divina de Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Pero ¿qué intentamos demostrar con este razonamiento tan absurdo? Primero, que la esencia y naturaleza de una entidad viva no se pierde por ser hijo. Segundo, que la esencia y naturaleza de un hijo siempre es igual que la del Padre del cual procede. Tercero, que la esencia y naturaleza de un hijo no la pierde porque el Padre sea mayor o tenga un estatus superior. Cuarto, que es absurdo afirmar que el Hijo es de una naturaleza y esencia distinta del Padre del cual procede. Veamos otro ejemplo por si quedó alguna duda. Pregunta, ¿quién es este? Respuesta obvia, un hombre. Respuesta deductiva y contradictoria, no, este es un hijo de hombre. Respuesta explicativa y argumentativa, el hombre es este. Nótese que es más grande y de mayor autoridad, pues posee un cargo ejecutivo que requiere mucha responsabilidad. En cambio, este sujeto es pequeño en cuanto a estatura y posición social, porque trabaja de empleado en una empresa de servicios. Ahora bien,
El hecho de que algún hombre sea de mayor estatura, jerarquía y poder que otro individuo, podemos decir que este último sujeto perdió su naturaleza de hombre. Por supuesto que no, porque siempre mantendrá su esencia humana, independientemente de su grado jerárquico o estatus social. Del mismo modo, sucede con Jesús como el Hijo de Dios. No pierde su naturaleza divina por el simple hecho de que su Padre sea mayor que él, o porque se hizo un siervo de Dios ante los hombres. Puede leer Mateo 20:28, Filipenses 2 del 6 al 8, Colosenses 2:9, Juan 14:28. Podemos concluir que todo hijo de algún padre es de la misma esencia y sustancia del Padre del cual procede. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió, Juan 7:29. La frase porque de él procedo puede traducirse literalmente como porque de él mismo yo existo. La Biblia King James, que se dice que es la mejor traducción al inglés de los textos originales, los transcribe así. For I am from him. También se puede decir porque de él mismo yo soy. Estoy convencido que esta última transliteración literal es la más acertada, porque Jesús hablaba en lenguaje nativo judío, y para ellos, el yo soy es el nombre de Dios, y así lo entendieron aquellos judíos, y por eso su reacción fue prenderle, según el pasaje de Juan 7:30. Así que Jesús es hijo de Dios, porque es de la misma naturaleza en esencia y sustancia del Padre, como lo afirma la epístola a los Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. El apóstol Pablo le da este enfoque, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6. ¿Aferrarse a qué? A su condición de Dios, para que con este argumento espiritual tener el motivo de excusarse y no venir en rescate del hombre. Sin embargo, la Escritura dice que él no se aferró a su deidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7-8. Los judíos que estaban en la verdad, aunque ciertamente no andaban por ella, sabían que ser hijo de Dios es ser de la misma naturaleza, en esencia y sustancia que Dios el Padre, como lo prueba el siguiente versículo. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10:33. Complementamos ese pasaje con la respuesta de Jesús. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Juan 10:36. Si leemos completo la defensa de Jesús en respuesta a las acusaciones de los escribas y fariseos, de que tú siendo hombre te haces Dios, notaremos que Jesús nunca desmiente esa afirmación de los judíos, más bien justifica aquella supuesta blasfemia con los propios textos bíblicos. Así concluimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque es Emmanuel, que es Dios con nosotros, en esencia y sustancia que el Padre que lo envió. Isaías 7:14, Mateo 1:22-23. Toda esta misma argumentación aplica a Jesús como el Hijo del Hombre, en cuanto a su esencia y sustancia, plenamente Dios y plenamente hombre. Si retomamos el primer ejemplo del león, ¿qué animal es este? La respuesta lógica es la de un león, pero la respuesta subjetiva es la de un peluche, en esencia y sustancia, de modo que ese elemento es plenamente león y plenamente peluche. En cierta manera es lógico que se rechace la naturaleza divina de Jesús, porque esta es en realidad una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Por ello el apóstol Pablo nos revela lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. En algún momento de nuestra vida aquí en la tierra tendremos que enfrentar esas luchas, cuando nos toque tener un encuentro personal con Jesús el Mesías, tal cual como le aconteció a Simón Pedro y al pueblo judío como un ente vivo. Y la persona que enfrente esa batalla espiritual debe llegar a esa conclusión por sí mismo, solo en su desierto reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, para alcanzar esa verdad redentora y salvadora,
Simón Pedro obtuvo esa victoria, convirtiéndolo en la primera piedra que edifica la iglesia de Dios. Lea esa referencia en Mateo 16, 16 al 19. Toda esta información es la razón por qué Jesús prohibió a sus discípulos divulgar su identidad divina, para que cada quien concluya por sí mismo, con el razonamiento como lo hizo Simón, hijo de Jonás, para que tales personas también tengan la oportunidad de convertirse en piedras que edifiquen la iglesia de Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mateo 16, 20. Para el otro tema vamos a investigar qué significa ser Dios. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor.